Entramos ahora en la parte más interesante, quizá, de esta lección. En ella vamos a escribir una función que responda a las pulsaciones del botón que hemos creado, para que cuando se pulse ese botón calculemos el valor de los resultados de las soluciones de la ecuación de segundo grado. Qt utiliza una tecnología denominada señales y slot, no sé exactamente cuál será la buena traducción para ello, en la que cuando se necesita responder a algún tipo de evento, algo que haya ocurrido, como por ejemplo pulsar un botón, lo que se hace es emitir una señal que puede ser recogida por una función y ejecutarse en el momento en el que se produzca esa señal. Pero para ello los objetos, cuando se programan, tienen que decir si emiten señales. El botón, por ejemplo, habrá sido programado emitiendo una señal, por ejemplo la señal de he sido pulsado. Hay muchos tipos de señales, incluso para un mismo botón. Podría ser me han cambiado el tamaño, o me han movido por la ventana. A nosotros en este caso nos interesa la señal que emite cuando se le pulsa. Nosotros nos encargaremos de crear una función que sea el slot, el sitio que recibe esa información de que ha sido pulsado y se ejecuta en el momento de que ocurra eso. Por esa razón hay que dirigirse al fichero de cabecera, Main Windows, y en la parte pública, al final, crearemos unas líneas que comienzan por la palabra también public, pero public slot. Dos puntos. Todo lo que pongamos aquí debajo, las funciones que pongamos aquí debajo serán slot. Serán funciones que reciban señales y se ejecuten cuando se produzcan esas señales. Las señales tienen que poder recibir los argumentos que mandan, los slots, perdón, tienen que tener la forma adecuada para poder recibir los argumentos que mandan las señales. Si una señal nos puede mandar un valor X, por ejemplo, nuestro slot puede recogerlo o puede no recogerlo. Lo que no puede ser es pedirle un valor Y, porque la señal solo manda el valor X. En nuestro caso, la función, la señal que se genera cuando se pulsa un botón, lo único que te manda es quién es el objeto que manda esa señal, quién es el botón que manda esa señal. De manera que nosotros vamos a definir nuestra función de manera que no devuelve ningún valor. Es void, no devuelve nada. El nombre de la función será pulsado calcular. Y podría recibir como argumento, como información, un objeto del tipo QObject, un objeto de Qt, que indique quién es el objeto, quién es el botón que ha sido pulsado. Como en nuestro caso seremos nosotros los encargados de asignarle a la señal el slot, es decir, de hacer que se llame exactamente a esta función cuando se pulse exactamente el botón que nosotros queremos, no es necesario tener esa información, porque no la vamos a utilizar dentro de la función. Únicamente sería necesaria si luego nosotros hiciésemos algo con ese objeto, pero de momento no la necesitamos. De manera que no va a recibir ningún tipo de argumento. Y terminamos la definición con un punto y coma. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando se pulse el botón? Cuando se pulse el botón lo que tenemos que hacer es calcular las soluciones de la ecuación de segundo grado. Por eso voy a crear otra función que se va a encargar precisamente de eso, de hacer el cálculo de los valores que tiene como solución una ecuación de segundo grado. Esa nueva función la pondré en la parte privada, en la parte anterior a public, porque la voy a llamar desde dentro del objeto y no necesito que se llame desde otro objeto distinto. Tampoco tenemos otro para poder utilizarla. De manera que la pongo aquí, para acostumbrarnos también a lo que no sea necesario no ponerlo dentro del objeto, en la parte pública, que lo llamen otros objetos, y aquí sí tenemos que intentar comprender cierto tipo de cuestiones un poquito más complejas. En primer lugar, mi función tiene que responder cuáles son las soluciones a la ecuación de segundo grado.
pero hay ecuaciones de segundo grado que no tienen soluciones. De manera que también tendrá que decir si hay soluciones, cuáles son, o si es que no hay soluciones. Pues mi función va a devolver precisamente esto último. Si hay o no soluciones, no su valor, sino si las hay o no. Para decir si las hay, podría decir sí, y para decir que no las hay, simplemente no. Es decir, dos valores, como un verdadero y un falso. Hay un tipo de valores que nada más que pueden tomar, argumentos que solamente pueden tomar esos dos valores, verdadero o falso. Son de tipo booleano. Por eso se utiliza la palabra bool. Bool significa que va a ser un valor que solamente puede tomar el valor 1 o 0. 1 verdadero, 0 falso. Mi función va a devolver ese tipo de valor, un verdadero o falso. La función se va a llamar calcular. Pero necesita una serie de valores para poder calcularlo. En principio necesitamos cuáles son los parámetros, cuáles son los coeficientes de una ecuación de segundo grado, el coeficiente A, el B y el C. Esos valores podrían ser números enteros, pero para hacerlo más general, lo vamos a poner para que puedan ser números reales, cualquier tipo de número. Los números reales en C se designan con la letra float. Es decir, mi función necesita un número real. Pero, ¿dónde va a guardar ese número real? ¿Dónde va a poner el valor de ese número real? Pues le vamos a decir que utilice una variable que se llame AA. Luego necesitará otro donde almacenará el coeficiente B, que le vamos a llamar BB. Luego otro donde almacenará CC. Pero aparte de esto tenemos que dar los resultados de la ecuación, que como sabemos pueden ser dos. De manera que tenemos que tener unas variables donde almacenar el resultado. Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando le pasamos a una función un valor, ese valor lo que hace es copiarse en la variable que nosotros acabamos de definir. Es decir, cuando nos manden a nuestra función el valor 5 como coeficiente de la A, ese valor 5 se quedará asignado al valor de AA. Pero ese valor AA solamente lo conoce mi función, no lo está devolviendo, no lo devuelve como un determinado valor, sino que él trabaja con ella, con ese valor, con el valor de AA, la función trabaja con el valor de AA y hace sus cálculos. Una vez que termina la función, nadie más sabe cuál es el valor de AA, solo ella conoce el valor de AA, porque AA solamente está definido para la propia función. Lo mismo pasa con BB y lo mismo pasa con CC. A esto se le llama pasar un argumento por valor. Pero nosotros queremos que cuando se termine la función, el valor de las soluciones permanezca, no desaparezca con la función. Cuando se termine la función, queremos que se conozca. De manera que tenemos que almacenarlo en un sitio que sobreviva a la función. Es decir, que esté y pueda ser accesible desde fuera de la función. ¿Cómo hacemos eso? Pues es muy sencillo, únicamente hacemos lo mismo de antes, decimos que la solución también va a ser un float, que su nombre va a ser R1, resultado 1, pero delante del nombre de la variable ponemos un ampersand, un i inglés o no sé cómo se denominará, indicándole que lo que queremos es que nos mande la dirección de memoria donde está R1. Es decir, el sitio donde se almacena el valor de R1, porque nosotros vamos a poner en esa dirección de memoria el valor resultante. Vamos a ver, es como si tuviéramos unos archivadores. La información es lo de dentro del archivador, de manera que si nos pasan lo de dentro, un folio de dentro, ya no está dentro del archivador. La tenemos en otro sitio y por tanto no conocemos el archivador y no podemos volver a dejar esa información dentro del archivador. Lo distinto sería que nos pasase en el propio archivador, de manera que nosotros podemos coger la información que hay dentro, modificarla y volver a dejarlo dentro del archivador. Pues eso es lo que hacemos aquí. Las tres primeras, lo que nos pasan es la información, nos pasan como el folio que había dentro del archivador. Nosotros utilizaremos esa información, pero no podemos volver a dejar la información en el archivador. Se habrá perdido. Hemos quedado nosotros, habremos trabajado con ella, pero no lo recuperarán desde fuera de la función. Sin embargo, cuando lo pasamos por referencia, el valor, como pasa en esta última parte de la función, donde ponemos el ampersand, ahí lo que estamos pasando es el archivador. Y si nosotros modificamos
lo que hay dentro, la persona que nos ha mandado el archivador podrá, la función que le ha mandado, podrá recuperar la información que hay dentro, porque nos manda la referencia a la memoria donde está almacenada esa información. Nosotros modificamos lo que hay allí y entonces, como es la misma memoria, la función que nos ha llamado sabrá qué hemos transformado. Bueno, para que tengamos un poquito la idea, poniendo un ampersand, los cambios que le hagamos a esa variable se quedarán para siempre, mientras que si no ponemos el ampersand, los valores que tengamos ahí se mueren con la función. Se llama pasar valores, datos por valor, a los tres primeros, y por referencia a los dos últimos, que voy a escribir ahora el segundo. Float ampersand y resultado 2. Esta será mi función.